83 años se escribió un capítulo de la historia de México cuando se expropió la industria petrolera, se nacionalizó, cerrando la puerta a unas 17 empresas extranjeras que estaban operando en ese momento, 17 en total. Era parte del desenlace de tensiones en las negociaciones entre un sindicato que se formaba y estas compañías. Pero desde entonces y hasta en los libros de educación se enfatiza este periodo de la historia y se dice constantemente que el petróleo es de los mexicanos. 83 años después se sigue festejando, se sigue observando y conmemorando cuando además ya nos estamos moviendo a la descarbonización del mundo, cuando la producción petrolera ha venido disminuyendo en los últimos años en México y cuando Petróleos Mexicanos es la empresa del sector más endeudada en todo el planeta. Así que pensamos que era muy relevante hablar de lo que le ha dejado estos años el oro negro a México y a los mexicanos, y queremos hacer este análisis con alguien que tiene años analizando este mercado. David Shields, analista especializado en el sector energético. ¿Cómo estás y cómo contestarías esa pregunta? ¿Qué le ha dado el oro negro a México y a los mexicanos en últimos tiempos? Sí, buenas tardes, Gabriela. Pues yo creo que el oro negro le ha dado mucho a México a través de muchos años. Ha sido un camino bastante turbulento de 83 años, en el cual pues volvemos a una situación donde el presidente de la República lo que enfatiza en la política petrolera no son los resultados, sino el rescate a Pemex como bastión de la soberanía, de una patria más libre, más justa. Yo creo que el mensaje político le importa más que los resultados mismos. Pero al mismo tiempo, pues creo que escuchamos pues un mensaje moderado el día de hoy, un mensaje donde se habla de que Pemex está trabajando, de que pues tiene perspectivas de encontrar un yacimiento más o menos gigante, pero bueno, a lo mejor le están exagerando un poco. Pero otro mensaje que yo recogí, que me parece muy relevante, es que Pemex dijo que va a pagar a sus proveedores y también va a respetar, el gobierno va a respetar los contratos otorgados en la reforma energética del sexenio pasado. Creo que eso es muy relevante en el contexto de una controversia que hay en este momento sobre la ley eléctrica, que parece ser que no quiere el presidente un conflicto con las empresas petroleras internacionales. David, me haces pensar que estamos bajando la barra de lo que es una aspiración de un ciudadano cuando decimos al menos le va a pagar a los proveedores por un lado y cuando estamos diciendo que va a cumplir los contratos cuando, como tú sabes bien también, esta reforma eléctrica que ha promovido pues ha enfrentado la suspensión en términos judiciales y el presidente ha dicho que se investigue al juez por un lado y que si no avanza su reforma pues hasta puede cambiar la Constitución. ¿Hay que bajar la barra entonces en lo que estás escuchando? Yo creo que sí, posiblemente. Yo creo que el presidente desde hace tiempo ha dicho que respetará los contratos petroleros, no así los eléctricos, pero los petroleros. Y creo que es importante que lo enfatice porque yo creo que muchos en la industria tienen el temor de que después de la embestida contra las empresas eléctricas podría venir otra embestida contra las empresas petroleras. Pero en fin, el mensaje hoy fue medido, el presidente bajó la barra en cuanto a la producción petrolera, dijo que en este sexenio nada más van a producir lo necesario para el consumo interno, que la producción no va a rebasar los 2 millones de barriles diarios, cuando antes se había hablado de 2.5, 2.6, 3 millones de barriles diarios en este sexenio. Creo que alguien le dijo, y dijo bien al presidente, que no es realista pensar que con los mejores yacimientos del país ya disminuidos, ya agotados, pues no es realista pensar que se pueda lograr un incremento significativo de la producción en este sexenio. Por mucho que hablen de posibles yacimientos gigantes, pues no van a ser gigantes
como los que había en aguas someras hace 10, 15 años. David, tú sabes que en el mundo de los inversionistas se están revisando los portafolios para determinar si los fondos de pensiones, por ejemplo, de todo el mundo invierten en activos que están vinculados al petróleo directamente, a los combustibles fósiles, que se está hablando de descarbonización. ¿Dónde se ubica México con la política actual en esa conversación global? Bueno, en la conversación sobre descarbonización andamos muy mal. El gobierno actual pues es percibido como un gobierno que está dispuesto a seguir dando énfasis en los combustibles fósiles. En otro nivel de diálogo con los inversionistas, pues vemos que Pemex es pues casi la empresa más endeudada del mundo, y llamó mucho la atención el día de hoy que Octavio Romero, el director general de Pemex, dijo que el gobierno, el Estado mexicano, asumiría 6.4 mil millones de dólares de deuda de Pemex, que ahora iría siendo deuda soberana. Es decir, el país empieza a asumir la deuda de Pemex. Eso, pues innegablemente es algo inevitable, porque así es la magnitud de la deuda de Pemex, pero estoy seguro que las calificadoras pues tomarán nota de ese mensaje, de que la deuda país, la deuda soberana, ahora va a aumentar para que pueda bajar la deuda de Pemex. Pues le pesará más a los mexicanos de lo que ya les pesa con el peso de Pemex. La consecuencia, sí, es que, como dices, pasan efectos en lo que son las decisiones de las calificadoras. David Shields, queríamos marcar esta fecha y contrastarla con la narrativa global sobre descarbonización. Gracias por tu tiempo. Gracias, Gabriela. Buenas tardes.